Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isela Olivia Vázquez Bautista y actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad Abierta a Distancia de México. Y el día de hoy voy a resolver los ejercicios correspondientes a la actividad 4 de la unidad 2 del módulo 2 de esta licenciatura. Dichos ejercicios tratan sobre la ley de senos y cosenos y las operaciones que podemos resolver mediante estas leyes. Por lo tanto, es necesario conocer sobre razones trigonométricas para entender mucho mejor la explicación a cada uno de las resoluciones de estos ejercicios y también conocer un poco de las 8 identidades trigonométricas, pues sabemos que son fundamentales junto con las leyes de senos y cosenos para hallar triángulos y lados de cualquier triángulo diferente al triángulo rectángulo. Podría ser como los oblicuángulos o los acotángulos. Es por eso que a continuación voy a explicar el paso por paso que yo realicé para llegar al resultado de estos ejercicios. Bueno, el ejercicio número 1 es el inciso A, el cual dice: usando la ley de senos y con los datos que se proporcionan, trazar el triángulo y calcular los elementos que faltan. Bueno, voy a identificar los datos con los que cuento. En este caso, el lado A no lo conocemos, el lado B mide 11.36 centímetros, el cual ya lo ubiqué en mi triángulo y está aquí. El lado C mide 9.77 centímetros, el cual también ya lo he ubicado en mi triángulo y está aquí. Aquí. Y en la parte de los ángulos, el ángulo A no lo conocemos, el ángulo B tampoco lo conocemos. Por lo tanto, el único dato de ángulos que conozco es el ángulo C mayúscula. Por lo tanto, también ya lo he ubicado aquí. Bueno, ya habiendo ubicado mis datos en mi triángulo, voy a identificar las fórmulas que corresponden a la ley de senos, las cuales son: esta es la fórmula 1 y esta es la fórmula 2. La fórmula 1 nos sirve para obtener lados y la fórmula 2 es la misma que la de arriba, solo que aquí los datos se invierten, es decir, se cambian. El seno de los ángulos se cambian por los lados y los lados se cambian por los senos de los ángulos. Bueno, teniendo en cuenta mis dos fórmulas, voy a hacer como primer paso calcular el valor del ángulo B, de este ángulo que está aquí. Por lo tanto, voy a tomar la fórmula que dice seno del ángulo C mayúscula sobre el lado C minúscula, y voy a tomar la que está antes de ella, la cual es seno del ángulo B mayúscula sobre el lado B minúscula, y las ubico aquí. Ahora voy a proceder a sustituir los valores en la fórmula, quedando de la siguiente manera: seno de 53.67 grados sobre 9.77 centímetros es igual al seno de B, el cual vamos a encontrar, sobre 11.36 centímetros. Ahora voy a despejar a 11.36 centímetros al primer lado de la igualdad. Este va a pasar multiplicando al primer lado de la igualdad porque en el segundo lado de la igualdad está dividiendo. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma:
11.36 centímetros por el seno de 53.67 sobre 9.77 centímetros. Esto me da igual al seno de B, el cual ya ha quedado solito para poder encontrarlo. Ahora voy a proceder a calcular el inverso del seno, el cual es el arcoseno. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues en mi calculadora científica voy a poner la calculadora en grados. ¿Cómo sé que he puesto la calculadora en grados? Pues en la pantallita debe de aparecer la letra D, la cual quiere decir grados. Y luego voy a pulsar la tecla Shift y la tecla que dice seno. A continuación en la pantalla tiene que decir sin elevado a la potencia de -1. Cuando ya esté sin a la potencia de -1 en la pantallita, voy a abrir paréntesis y voy a poner 11.36 centímetros por el seno de 53.67 entre 9.77 centímetros y voy a cerrar el paréntesis. Y esto me va a dar igual a 69.50 grados aproximadamente. Sabemos que después del punto existen más cifras, sin embargo yo solo voy a trabajar con 2. Por lo tanto, el ángulo B vale 69.50 grados. Como segundo paso voy a calcular el ángulo A. ¿Y cómo voy a calcular el ángulo A? Pues muy fácil. Ya teniendo el ángulo B y el ángulo C, y recordando que existe una propiedad la cual nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces lo único que voy a hacer es una resta. ¿Y qué voy a restar? Pues 180 grados menos 69.50 grados, que es el valor de B, menos 53.67 grados, que es el valor de C. Esto me va a dar un total de 56.83 grados aproximadamente. Por lo tanto, nuestro ángulo A vale 56.83 grados aproximadamente. Bien, ya hemos encontrado el ángulo A. El tercer paso que voy a realizar es buscar el lado A, que es el único que nos falta. Por lo tanto, voy a volver a usar la fórmula que dice lado C sobre seno del ángulo C mayúscula, que es igual al lado A sobre el seno del ángulo A mayúscula. ¿Qué hice aquí? Pues simplemente tomé esta fórmula, solamente que aquí la estoy usando invertidamente, y voy a ocupar esta fórmula para hallar el lado A. Entonces, si sustituyo mis valores en nuestra fórmula, obtengo que 9.77 centímetros sobre el seno de 53.67 grados es igual a seno de 53.83 grados. Bueno, por lo tanto, esta cantidad del seno por 53.83 grados, perdón, seno de 53.83 grados va a pasar multiplicando al primer lado de la igualdad, quedando de la siguiente manera: 9.77 centímetros por el seno de 53.83 grados sobre el seno de 53.67 grados igual a... Entonces, para hallar el valor del lado A, solo vamos a ingresar esta operación en la calculadora así, normalmente. 9.77 centímetros por el seno de 53.83
grados sobre el seno de 53.67 grados. Y esto nos va a dar el valor de 10.15 centímetros. Por lo tanto, nuestro ángulo A, o nuestro lado A, va a valer 10.15 centímetros. Y así de esta manera hemos resuelto nuestro ejercicio A, encontrando que, o resolviendo que, nuestro lado A vale 10.15 centímetros aproximadamente. Nuestro ángulo A mayúscula vale 56.83 grados y nuestro ángulo B vale 69.50 grados. Nuestro ejercicio número 2 o el inciso B nos dice: usando la ley de cosenos y con los datos que se proporcionan, traza el triángulo y calcula los datos que faltan. Bueno, en este ejercicio vamos a usar la ley de cosenos. En el anterior usamos la ley de senos, en este vamos a usar la ley de cosenos. Bueno, nuestros datos dicen lo siguiente: lados, lado A 12 centímetros, lado B 10 centímetros, pero no contamos con el lado C. Ángulos. El ángulo A no lo conocemos tampoco, el ángulo B no lo conocemos tampoco, el único con el que contamos es el ángulo C mayúscula, el cual vale 78 grados. Ahora voy a escribir mis datos con los que ya cuento en el triángulo. Aquí, el lado B vale 10 centímetros. El lado A vale 12 centímetros. El lado C no lo conocemos. El único que conocemos de los ángulos es el ángulo C mayúscula, el cual vale 78 grados. Bueno, ahora voy a mencionar las fórmulas que corresponden a ley de coseno, las cuales se encuentran aquí de este lado. Y estas fórmulas son 3. La primera, que está aquí, sirve para hallar el lado A de un triángulo. La segunda fórmula, que se encuentra aquí, sirve para hallar el lado B de cualquier triángulo. La tercera fórmula, que se encuentra aquí de este lado, me sirve para hallar el lado C de cualquier triángulo. Por lo tanto, en el primer paso voy a encontrar el lado C y voy a utilizar la fórmula número 3, que corresponde para hallar el lado C. Teniendo la fórmula, voy a sustituir mis datos en ella, quedando de la siguiente forma: C al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 por 12 por 10 por el coseno de 78 grados. Ahora, voy a proceder a quitar cuadrados en el primer lado de la igualdad. Quitando cuadrados al primer lado de la igualdad, en nuestro segundo lado de la igualdad va a aparecer una raíz, la cual va a encerrar a nuestra cantidad, quedando de la siguiente forma: C es igual a raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 por 12 por 10 por coseno de 78 grados. Resolviendo los cuadrados que se encuentran adentro de la raíz cuadrada y resolviendo resolviendo todas las operaciones dentro de la raíz cuadrada, obtenemos que
C es igual a raíz cuadrada de 144 más 100 menos 49.89. Ahora, resolviendo la suma y la diferencia, obtenemos que C es igual a raíz cuadrada de 194.11. Por lo tanto, resolviendo la raíz cuadrada de 194.11, obtenemos que C es igual a 13.9 aproximadamente. Por lo tanto, el lado C vale 13.9 centímetros aproximadamente. Como segundo paso, voy a buscar el ángulo A. ¿Qué fórmula voy a utilizar para buscar el ángulo A? Pues voy a utilizar la que corresponde a la fórmula para hallar el lado A. Por lo tanto, teniendo ya mi fórmula, voy a sustituir mis valores en dicha fórmula quedando de la siguiente manera. Como ya sabemos cuánto vale A, vamos a sustituirlo en la fórmula quedando 12 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 13.9 al cuadrado menos 2 por 10 por 13.9 por coseno del ángulo A mayúscula. Ahora, vamos a quitar los cuadrados tanto como del primer lado como del segundo de la igualdad, quedando de la siguiente manera. 144 es igual a 100 más 193.21 menos, resolviendo 2 por 10 por 13.9, obtenemos menos 278 coseno de A. Ahora, 278 coseno de A va a pasar al primer lado de la igualdad como positivo, porque aquí está como negativo, como menos 278 coseno de A, va a pasar al primer lado de la igualdad como positivo. Y 144 va a pasar al segundo del lado de la igualdad restando. ¿Por qué? Porque aquí está como positivo, va a pasar al segundo lado de la igualdad como negativo. Y va a quedar de la siguiente manera. 278 coseno de A es igual a 100 más 193.21 menos 144. Resolviendo esta parte, queda de la siguiente manera. 278 coseno de A es igual a 149.21. Ahora, como ya resolvimos esta parte, ahora 278 va a pasar dividiendo al primer lado de la igualdad, quedando de la siguiente manera. Coseno de A es igual a 149.21 sobre 278. Realizando esta división, obtenemos que el coseno de A es igual a 0.5368. Ahora, vamos a proceder a calcular el inverso del coseno. Como expliqué anteriormente, vamos a poner en nuestra calculadora a modo grados, vamos a pulsar la tecla Shift y la tecla que dice cos o coseno, y tiene que aparecer en nuestra pantallita el cos elevado a la menos 1. Si ya está el cos elevado a la menos 1 en nuestra pantallita, vamos a abrir paréntesis y vamos a escribir 0.5368, cerramos paréntesis, tecleamos igual y esto nos da como resultado 57.53 grados aproximadamente. Por lo tanto, el ángulo A, vale 57.53
53 grados aproximadamente. Como tercer paso, vamos a buscar el ángulo B. Como sabemos, existe la propiedad de los ángulos internos de un triángulo, la cual dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, que es una resta muy sencilla. ¿Y qué vamos a restar? Pues vamos a restar 180 grados menos 57.53 grados que corresponden al ángulo A, menos 78 grados que corresponden al ángulo C, y esto nos da un total de 44.47 grados, el cual va a ser el valor de nuestro ángulo B. Y así de esta manera hemos encontrado o hemos resuelto nuestro ejercicio del inciso B. A continuación vamos a resolver el ejercicio del inciso C, el cual dice o está planteado de la siguiente manera. Hay 3 botes en las afueras de la costa de la playa del Cabo San Lucas. El capitán del bote M sabe que el bote N está a 4.5 kilómetros de distancia y que el bote P está a 5.3 kilómetros de distancia. El ángulo entre los dos botes es de 40 grados. ¿Qué distancia tiene el bote N del bote P? Es la primera pregunta. Como segundo punto dice que el capitán se da cuenta que cometió un error calculando el ángulo entre los dos botes. Debería haber calculado 32 grados. Usando este ángulo, ¿qué distancia tiene el bote N del bote P? Es nuestra segunda pregunta. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestros datos, los cuales nos proporcionan la distancia. La distancia M no la conocemos. La distancia N es igual a 5.3 kilómetros. La distancia P es igual a 4.5 kilómetros. Y en ángulos solo tenemos el ángulo de 40 grados. Por el momento vamos a ocupar el ángulo de 40 grados para responder nuestra primera pregunta. Entonces, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es hallar la distancia del barco N al barco P al ángulo de 40 grados. En este caso vamos a usar la ley de cosenos. Y la fórmula que vamos a usar para resolver este ejercicio es la fórmula que corresponde para hallar el lado A de cualquier triángulo rectángulo, la cual es esta. Entonces, convirtiendo nuestra fórmula a los datos o a los a los datos que tenemos en nuestros datos, nuestra fórmula queda de la siguiente manera. M al cuadrado es igual a P al cuadrado más N al cuadrado menos 2 por P por N por coseno de el ángulo M. Ahora, sustituyendo nuestros datos en la fórmula, obtenemos que M al cuadrado es igual a 4.5 al cuadrado más 5.3 al cuadrado menos 2 por 4.5 por 5.3 por el coseno de 40 grados. Ahora procedemos a quitar cuadrados del primer lado de la igualdad y nuestro segundo lado de la igualdad en nuestro segundo lado de la igualdad vamos a crear una raíz la cual va a encerrar a nuestra operación de la siguiente manera. M es igual a raíz cuadrada de 4.5 al cuadrado más 5.3 al cuadrado menos 2 por 4.5 por 5.3 por coseno de 40 grados.
Ahora, resolviendo cuadrados y resolviendo multiplicaciones, obtenemos que m es igual a raíz cuadrada de 20.25 más 28.09 menos 36.55. Por lo tanto, resolviendo las sumas y la diferencia, obtenemos que m es igual a raíz cuadrada de 11.79. Ahora, buscando la raíz de 11.79, obtenemos que m es igual a 3.44 kilómetros aproximadamente. Entonces, ¿qué distancia tiene el bote N del bote P? Pues la distancia es de 3.44 kilómetros aproximadamente. Como paso número 2, vamos a buscar la distancia del barco N al barco P a un ángulo de 32 grados. Por lo tanto, en este segundo paso vamos a utilizar el ángulo que es de 32 grados. Por lo tanto, vamos a usar la misma fórmula que hemos utilizado aquí y vamos a volver a convertirla a nuestros datos, quedando igual que aquí. Habiendo hecho esto, vamos a proceder a sustituir nuestros valores en la fórmula, quedando de la siguiente manera. M al cuadrado es igual a 4.5 al cuadrado más 5.3 al cuadrado menos 2 por 4.5 por 5.3 por coseno de 32 grados. Resolviendo, quitando cuadrados de este primer lado de la igualdad y elevando a raíz cuadrada nuestro segundo lado de la igualdad, obtenemos que m es igual a raíz cuadrada de 4.5 al cuadrado más 5.3 al cuadrado menos 2 por 4.5 por 5.3 por el coseno de 32 grados. Ahora, resolviendo los cuadrados de adentro de la raíz cuadrada y resolviendo las multiplicaciones, obtenemos que m es igual a la raíz cuadrada de 20.25 más 28.09 menos 40.46. Ahora, resolviendo esto, obtenemos que m es igual a la raíz cuadrada de 7.88. Ahora, buscando la raíz cuadrada de 7.88, obtenemos que m es igual a 2.81 kilómetros. Y así, de esta manera, hemos resuelto nuestro inciso C o ejercicio del inciso C, obteniendo que la distancia del bote N al bote P a un grado de 40 grados es de 3.44 kilómetros y que la distancia entre el bote N y el bote P a un ángulo de 32 grados es de 2.81 kilómetros aproximadamente. Nuestro ejercicio del inciso D nos dice lo siguiente. Laura y Ana están acampando en la Sierra Madre. Caminan 8 kilómetros desde su campamento base con un rumbo de 42 grados. Después del almuerzo, cambian de dirección con un rumbo de 137 grados y caminan otros 5 kilómetros. Bueno, aquí ya no puse las preguntas, pero las preguntas dicen: ¿a qué distancia están Laura y Ana de su campamento base? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice:
¿Con qué rumbo deben caminar Laura y Ana para regresar a su campamento base? Recuerda que un rumbo se mide en el sentido de las manecillas del reloj desde el norte. Bueno, estas preguntas ya no las pude agregar por problemas técnicos. Esta presentación no la hice en mi computadora, la hice por otro medio. Lamentablemente mi computadora ahorita está teniendo problemas técnicos. Bueno, aclarando esto, voy a proceder a mirar o a reconocer o a identificar esta representación que tenemos aquí, la cual nos representa el recorrido que han hecho Ana y Laura. A simple vista o por lógica, puedo darme cuenta que este triangulito que nos muestra el recorrido es un triángulo rectángulo. Hay una manera de saber si es un triángulo rectángulo o no, y esta es comprobarlo. Por lo tanto, lo voy a comprobar de la siguiente manera. Voy a buscar la tangente del ángulo alfa, el cual se encuentra aquí. ¿Cómo voy a calcular la tangente del ángulo alfa? Pues es muy fácil. Sabemos que la tangente se encuentra dividiendo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy bien. ¿Y cómo sabemos cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente de este ángulo alfa? Pues muy fácil. El segmento o el lado que tenemos enfrente del ángulo va a ser nuestro cateto opuesto y el lado que está a un lado del ángulo va a ser nuestro cateto adyacente. Por lo tanto, obtenemos que la tangente de este ángulo alfa es igual a 5 entre 8, porque nuestro cateto opuesto vale 5 kilómetros y nuestro cateto adyacente vale 8 kilómetros. Por lo tanto, la tangente del ángulo alfa es igual a 5 entre 8. Bueno, ahora lo que vamos a proceder a hacer es calcular el arco tangente. ¿Qué es el arco tangente? Pues es el inverso de la tangente para hallar el valor del ángulo alfa. Por lo tanto, en nuestra calculadora ponemos arco tangente, paréntesis, 5 entre 8, paréntesis, y esto nos da un total de 32.00538321 grados. En este caso sí voy a usar todos los decimales porque voy a comprobar si el triángulo que tenemos aquí es un rectángulo o no. Bueno, ahora voy a proceder a buscar el valor del ángulo beta. ¿Cómo voy a calcular el valor del ángulo beta? Pues de la misma manera que calculé el ángulo alfa. Voy a buscar la tangente del ángulo beta, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y ahora aquí, ¿cómo voy a saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente del ángulo beta? Pues muy fácil. De igual manera, el que está enfrente del ángulo beta va a ser el cateto opuesto y el que está al lado va a ser el cateto adyacente. Por lo tanto, queda de la siguiente manera. Tangente del ángulo beta es igual a 8 entre 5. Y ya teniendo esto, voy a calcular el inverso de la tangente, el cual es el arco tangente. Por lo tanto, vuelvo a escribir en mi calculadora arco tangente, paréntesis, 8 entre 5, cierro paréntesis, y esto me va a dar el valor de 57.99461679 grados. Entonces, el valor de beta es este que acabamos de encontrar. Ahora, voy a calcular el valor del ángulo teta. ¿Y cómo voy a calcular el valor del ángulo teta? Pues muy fácil.
aquí mismo volvemos a aplicar la propiedad que dice que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta me tienen que dar 180 grados. Por lo tanto, el ángulo teta es igual a 180 grados menos el ángulo alfa menos el ángulo beta, obteniendo que teta es igual a 90 grados. Pueden realizarlo en la calculadora. ¿Cómo lo vamos a realizar en la calculadora? Pues vamos a poner 180 grados menos 32.00538321 grados, que es el valor del ángulo teta, menos 57.994616 grados, que es el valor del ángulo beta, y esto nos va a dar como resultado 90 grados. Por lo tanto, hemos comprobado que nuestro triángulo que forma el recorrido es un triángulo rectángulo. Ahora, como segundo paso, vamos a hallar la distancia de Laura y Ana en el campamento. Muy bien. Ahora, si nosotros volteamos este triángulo boca arriba, así de esta manera, podemos darnos cuenta ya bien que pues es un triángulo rectángulo, que tenemos a 5 kilómetros como cateto opuesto y a 8 kilómetros como cateto adyacente. Por lo tanto, para hallar esta distancia, tenemos que usar pues el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Pues la fórmula del teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo estos datos en la fórmula, obtenemos que hipotenusa al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. Ahora, procedemos a resolver, quitando cuadrados del primer lado de la igualdad y añadiendo raíz cuadrada a nuestro valor del segundo lado de la igualdad. Por lo tanto, tenemos que hipotenusa al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. Resolviendo cuadrados que se encuentran adentro de la raíz, obtenemos que hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 25 más 64. Resolviendo la suma que se encuentra dentro de la raíz, obtenemos que hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 89. Por lo tanto, resolviendo la raíz cuadrada de 89, obtenemos que la hipotenusa es igual a 9.4 kilómetros. Por lo tanto, la distancia de Laura y Ana hacia el campamento es de 9.4 kilómetros. Y como tercer paso, voy a hallar el rumbo hacia dónde caminar para regresar al campamento. Pues teniendo ya nuestro dibujo aquí, nos podemos dar cuenta que el primer ángulo es de 42 grados. Nuestro segundo ángulo es el ángulo teta, el cual sabemos que vale 32 grados. ¿Por qué sabemos que vale 32 grados? Porque aquí en el paso número 1 lo hemos calculado. Aquí lo vamos a ocupar solamente a 32 grados, no vamos a ocupar decimales. Y por lo tanto vamos a buscar el valor de este otro ángulo que se forma aquí, el cual es el ángulo delta. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Pues sabemos que todo este ángulo que está aquí, pues complementa lo de un ángulo recto. ¿Por qué? Porque esta forma que tenemos aquí y este ángulo que está aquí nos dan o son lo de un ángulo recto.
Por lo tanto, vamos a calcularlo de la siguiente manera. El ángulo de 42 grados más el ángulo alfa más el ángulo delta es igual a 90 grados. Por lo tanto, despejando el ángulo delta y los otros valores del primer lado de la igualdad, los pasamos al segundo lado de la igualdad, obteniendo que el ángulo delta es igual a 90 grados menos 32 grados menos 42 grados, obteniendo que el ángulo delta es igual a 16 grados. Por lo tanto, el rumbo que tienen que caminar Laura y Ana para regresar a su campamento es de 16 grados al oeste. ¿Por qué al oeste? Porque si ellas están paradas aquí en el este o en el norte, bueno, de aquí en el ejercicio nos dice que están en el bueno, están a un rumbo de 42 grados, pero no nos dicen qué posición. Pues aquí tienen que caminar hacia el oeste porque es como si regresaran hacia acá. Si aquí están en el este o en el norte, tienen que girar hacia el este, o sea, dirigirse hacia acá para regresar a su campamento. Y nuestro último ejercicio, el cual corresponde al inciso E, nos pide demostrar lo siguiente. Bueno, yo he elegido el inciso A, el cual nos dice cotangente del ángulo A es igual al coseno del ángulo A sobre el seno del ángulo A. Esta fórmula, sí es una fórmula, nos representa a una de las 8 identidades recíprocas trigonométricas. Por lo tanto, vamos a demostrar que la cotangente del ángulo A es igual al coseno de A sobre el seno de A. Bueno, vamos a escribirlo quedando de la siguiente forma. Cotangente de A es igual al coseno sobre el seno. Aquí hemos eliminado a la A, pues se repite dos veces, entonces A entre A pues se eliminan. Y según las razones trigonométricas, la razón del coseno es entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la razón del seno es entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, sustituyendo estos valores en el numerador y en el denominador donde se encuentra el coseno y el seno, obtenemos que la cotangente del ángulo A es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa sobre el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, reemplazando las razones trigonométricas a donde corresponden y anulando a la H, obtenemos que la cotangente del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y la división del cateto adyacente y el cateto opuesto es igual a la cotangente. Esto lo podemos encontrar o lo podemos entender si es que conocemos las razones trigonométricas. En las razones trigonométricas, la división del cateto adyacente y el cateto opuesto es igual a la cotangente. Por lo tanto, queda demostrado que la cotangente de A es igual a la cotangente de A. Bueno, pues muchas gracias. Eso ha sido mi demostración. A lo mejor no ha sido la mejor demostración, pues soy nueva realmente haciendo videos, pero pues lo he realizado y espero que sea de muy buen entendimiento para que puedan entenderme. Gracias.